Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Incómodo Evangelio. La lectura la vamos a realizar en el libro de Hechos, en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiéndose por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando este evangelio es presentado a las personas, provoca muchas reacciones. Hay quienes lo entienden, hay quienes abrazan el evangelio, pero hay muchos de ellos que no lo comparten, y esas personas son opositores al evangelio, y por eso el evangelio se vuelve incómodo, porque confronta a las personas, a lo que han vivido durante sus años, a lo que saben o en lo que creen. Y esto me da pie a mi primer tema, que se llama El Evangelio transforma las comunidades. En este relato que leímos estamos viendo la historia de Tesalónica, la cual era una ciudad muy influenciada por la cultura griega, y por eso había muchos dioses a los cuales las personas adoraban. Aunque Tesalónica era una ciudad compleja y con grandes problemas, el evangelio no dejó de ser un poder transformador de toda esa comunidad. Cuando las personas oyen el evangelio, su vida es confrontada y muchas de ellas cambian su vida para bien. Cuando antes, no sé, gritabas mucho y la gente se da cuenta que ahora ya no gritas, o cuando antes tomabas cada fin de semana y ahora no lo haces, las personas se dan cuenta, y por ello muchos también cambian, porque están viendo en ti un cambio que tú ya hiciste y que sigues haciendo. Y eso fue lo que pasó en Tesalónica. Pablo, cuando fue a predicar el evangelio, muchos judíos creyeron y se dio una gran conversión dentro de esa ciudad. Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
A pesar de todos esos problemas que tenía Tesalónica, como aquí lo dice, de gran tribulación, la palabra fue dada y la recibieron con gozo. Y tal fue esa conversión que impactó no solamente a los que estaban alrededor, sino que también llegó a otros lados, a ciudades, como dice aquí, como Macedonia y Acaya, y que no solamente se quedó aquí, sino que se extendió. Y ahora te pregunto a ti, ¿tu comunidad ha sido impactada por tu conversión? Por eso debemos de ser buenos cristianos y realmente personas convertidas a Cristo, para que esa conversión se vea y trascienda, para que todas las personas de nuestra comunidad sean impactadas como lo fue en su momento Tesalónica. Bien, mi punto número 2 es: el evangelio nunca llega en el momento equivocado. Cada lugar donde Dios nos permite ir a predicar el evangelio es el lugar adecuado y dado por Dios, como lo vimos en el video pasado, para poder extender su reino. Todo mundo a lo mejor diría: ¿por qué Tesalónica? Si Tesalónica está muy influenciada por los griegos, tiene tantos dioses y cada problema que tiene Tesalónica, pero Dios sabe por qué mandó a Pablo y a Silas ahí. Fue a predicar en las sinagogas a los judíos, personas que eran muy conocedoras de la palabra de Dios. Estuvo ahí predicándoles y discutiendo con ellos, dice aquí, por 3 días de reposo, el tiempo necesario, en el momento necesario y en el lugar adecuado. Pasó todo eso. Dice aquí que fue de gran número los griegos piadosos que se convirtieron y las mujeres nobles. Pablo fue a predicar a las sinagogas. Él tuvo una estrategia, obviamente guiado por Dios, y esa estrategia fue la correcta para que muchas personas oyeran el evangelio. Ahora, cuando nosotros predicamos, tenemos ciertas estrategias, y bueno, las estrategias van a cambiar. Pero lo que no debe de cambiar y no debe de estar en tema de discusión es el evangelio. La palabra de Dios no debe ser cambiada, no debe ser sustituida por nada. No puedes decir: mejor voy a cantar y voy a alabar, porque eso llama más gente y ya nada más hacemos las alabanzas, los cánticos y entregamos folletitos y bye. No. La palabra debe de ser predicada en todo momento. Pablo exponía por medio de las escrituras que era necesario que Jesús, al que conocían, muriera y padeciese y resucitase de los muertos, porque Él es Cristo. Así nosotros no debemos de dejar de predicar la palabra y defender lo que nosotros creemos con base bíblica siempre. Bien, mi punto número 3 es: el evangelio cambia cosmovisiones. Tenemos muchas ideologías y creencias equivocadas, pero cuando venimos a la palabra de Dios es cuando esas ideas, esas creencias y esas tradiciones cambian. Cuando diariamente vienes a la palabra de Dios y te pones a leerla, la palabra te confronta. A veces piensas que estás haciendo cosas bien cuando realmente estás haciendo las cosas mal. Yo me acuerdo que cuando era más pequeña, mi familia todavía celebraba Día de Muertos. Poníamos la ofrenda, a veces nos pintábamos la carita y nos íbamos a pedir calaverita, aún siendo cristianos, pero Dios nos confrontó por medio de la palabra de el pastor. Él nos dijo que estaba mal, que la palabra decía que el Día de Muertos no era correcto celebrarlo, y nos daba bases bíblicas. Entonces toda mi familia se puso a platicar y llegamos al acuerdo que no debíamos de celebrar más Día de Muertos, y a partir de esa fecha nunca más se volvió a celebrar nada de muertos
en la casa. Pero como les digo, hay cosas que pensamos que están bien y que nuestra familia lo hace, que nuestra familia lo cree, pero que cuando venimos a la palabra es cuando nos damos cuenta de que nuestras mentiras se confrontan contra la verdad de la palabra. Por eso es tan importante ponernos a leer diario la palabra de Dios, como sea que quieras, pero lo importante es leerla, que la palabra llegue a transformar tu vida, que sea esa espada que rompa todas las mentiras que tienes en tu vida. Mi meta no es el que ustedes vayan a la iglesia como un simple requisito o vayan a los jóvenes porque yo ya deje de estarlos molestando. No, sino que mi meta es que ustedes realmente se conviertan a Cristo, que tengan una verdadera conversión, un encuentro con Dios, una comunión con Dios. Eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, que ustedes amen al Señor y que lo amen tanto que siempre quieran estar honrándolo. Y eso se vea reflejado en querer ir a la iglesia, en querer ir a los jóvenes, en servir, en trabajar. Esa es la meta. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios y predicamos su palabra, las personas que sean oidoras de esa palabra van a ser impactadas por tu vida, por lo que tú reflejas. No solo es el hecho de decir, sí, Dios te ama, eres pecador, pero lo aceptas y ya no pasa nada. No, sino que es un mensaje que tú tienes que sentir. No es lo mismo que a una persona que a lo mejor no sabe nada de medicina le toque exponer un tema en su clase acerca de medicina. ¿Qué va a pasar? No va a saber los términos correctos, se va a trabar en lo que va a decir, no va a tener la misma intensidad a decir algo que sí le apasiona, que sí le gusta, que sí le llama la atención. A lo mejor hay personas que dicen, no, pues yo puedo hablar y hablar y hablar del mismo tema y no me canso porque me gusta, porque sé, porque me llena. Así debemos de ser nosotros los jóvenes, hablar de lo que está lleno en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de Dios, entonces vamos a predicar eso. Bien, mi cuarto y último punto es: el evangelio incomoda a los hombres. El evangelio confronta no solamente tus propias cosmovisiones, sino también tus propios deseos y además de todo eso confronta una cultura completa. La sociedad está queriendo meternos ideas erróneas, creencias erróneas. Es una cultura con conceptos diferentes, como que el lesbianismo es bueno, la homosexualidad está bien y no hay ningún problema, que un hombre puede amar a un hombre y puede casarse con él, inclusive pueden adoptar hijos, igual una mujer con una mujer, o está bien abortar, o está bien festejar el día a los muertos, y un montón de situaciones que confrontan, y por eso el evangelio es incómodo. Muchas personas no quieren oír el evangelio porque los incomoda, les incomoda que vengan a decirte, has estado haciendo mal las cosas. A los hombres que son infieles les incomoda que tú hables de fidelidad, de que tú hables que el adulterio es un pecado y que Dios lo reprueba. A la gente le incomoda porque toda su vida ha vivido así. Y muchas de esas creencias las ha traído desde sus abuelos. El mayor problema del hombre es que no quiere reconocer que está mal, no quiere reconocer su pecado, es que no quiere ceder el control de su vida a Dios. Él quiere ser su Dios, él quiere ser autónomo, él quiere ser el que dirija su vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Y a mí nadie me dice qué hacer y yo no le tengo que entregar cuentas a nadie. Voy a abortar porque es mi cuerpo, porque yo sé qué hacer con él. Yo me puedo hacer un tatuaje porque es mi cuerpo. Y no quieren ceder el control de su vida a Dios. Es un intercambio precioso el que se hace de entregarle tu vida en completo control a Dios
y que Dios a ti te dé bendiciones, te dé vida, te dé planes de bien para ti, para tu familia. Por eso yo les digo, entreguen todos sus problemas a Dios, todo lo que cargan, entreguen eso que les duele, entreguen ese problema o esa decisión difícil que necesitan tomar, entréguenla a Dios y Dios va a dirigir su vida. Una entrega no solamente a medias, no solo, bueno, te entrego esto, pero mi economía no, te entrego esto, pero mi relación no me la toques, no, sino que es una entrega total. El evangelio va a incomodar, el evangelio va a confrontar, va a haber muchas personas que se opongan a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás predicando, que se opongan como lo vimos en la lectura, donde personas, dice aquí, ociosas, hombres malos, se juntaron para alborotar la ciudad y asaltar la casa de Jasón. El evangelio tiene que ser predicado y la gente tiene que dejar de lado su autonomía para poder entregar su vida a Dios, para decirle, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense mucho. Dios los bendiga.